Bienvenido nuevamente, nos da mucho gusto tenerte en este segundo capítulo donde hablaremos acerca de la identificación y redacción y el análisis de los riesgos. En el capítulo anterior hemos comprendido la importancia de la gestión de los riesgos como un elemento más de la gestión moderna. Y en este capítulo revisaremos aspectos claves que te ayudarán a identificar y redactar los riesgos con mayor precisión y de una manera más simple y comprensible para tus usuarios. Bien, como parte introductoria para este capítulo es importante que partamos de comprender lo que es el pensamiento basado en riesgos. Esto es como en todos los sistemas de gestión, en todos los sistemas existe una parte blanda del sistema que es conocida como el soft del sistema y una parte dura que es conocida como el hard del sistema. Asimismo, para la gestión de los riesgos, el pensamiento basado en riesgos podríamos decir que es la parte blanda de la gestión de los riesgos y que por tanto también es una parte importante que se tiene que trabajar y que muchas veces se desestima por parte de las organizaciones. Este tema de pensamiento basado en riesgos es de gran valor para lograr que las personas se comprometan y comprendan el riesgo, ya que las personas de manera innata desarrollamos un enfoque preventivo y ese es el pensamiento de alguna forma llamado pensamiento basado en riesgos. Ese enfoque preventivo que ya sea por intuición o por supervivencia, las personas buscamos a toda costa pues tratar de evitar el sufrimiento o tratar de evitar las consecuencias que pudiese traer alguna situación adversa o alguna situación mala que pudiese pasar. Así es que buscamos mediante ciertos mecanismos evitar que las cosas malas sucedan y sufrir esas consecuencias. Y es ahí donde entonces nosotros, en función de ese pensamiento en riesgo, es que utilizamos, por ejemplo, nuestros teléfonos celulares para poner una alarma y levantarnos temprano y levantarnos a tiempo para ir a nuestros trabajos, dado que no queremos pues llegar tarde, ¿no? Llevar presupuestos personales para no dejar de pagar el alquiler o para que no se nos pase el pago de las colegiaturas, revisar el auto antes de salir de vacaciones o bien incluso cuando nosotros percibimos que hay una persona que nos puede dañar, tratamos de alejarnos de esas personas que pueden ser dañinas porque de alguna manera, ya sea, insistimos, por intuición, supervivencia, tratamos de evitar las consecuencias de un daño, es decir, evitar el sufrimiento. Eso es lo que se podría conocer como el pensamiento basado en riesgos. Una condición, una idea, un pensamiento que nace a partir de previsualizar diferentes escenarios y sus consecuencias para tratar de evitarlos. Bien. Así es como funciona el pensamiento basado en riesgos y es una parte sumamente importante en la participación y consulta del riesgo, ya que en esta etapa, cuando nosotros hacemos la participación y consulta con los involucrados acerca del riesgo, ellos, el trabajador o las partes interesadas, pues nos proveen de alguna forma cómo ven ellos el riesgo o cómo llegan a asumirlo. Después de esto, cuando nosotros racionalizamos ese pensamiento, entonces pasamos, digamos, como que es el transfer de pasar del pensamiento basado en riesgos a la gestión del riesgo, a la parte dura del riesgo. Entonces, la transición es esa racionalización del riesgo nacido desde el pensamiento basado en riesgos, se racionaliza, pasaremos entonces a la identificación de los riesgos. Para la identificación de los riesgos, y aquí es importante comentar que deberíamos de tomar en cuenta para una correcta identificación dos temas importantes. El primero, el contexto del riesgo y el segundo, la fuente potencial de los riesgos. El contexto del riesgo, y hablando propiamente de este primer tema, del contexto del riesgo, es importante hacer aquí una diferencia y una pausa para dejar claro que el contexto de riesgos no se refiere y no es lo mismo al contexto de la organización que se indica en los requisitos 4.1 de las normas ISO que se certifican y que muchos suelen confundir con el contexto de riesgo.
el contexto de la organización al cual se refiere el punto 4.1 de las normas ISO es la evaluación de los aspectos internos y externos que podrían de alguna forma tener alguna influencia sobre un sistema de gestión en particular. El contexto del riesgo es lo que nosotros vamos a analizar a partir de este punto, donde de alguna forma nosotros conceptualizamos y ponemos la aplicabilidad y el enfoque de lo que es el riesgo, desde donde vamos a evaluar nuestros riesgos. Para tener claro cuál es el contexto del riesgo o poder definir adecuadamente el contexto de riesgo, tendríamos que definir, por un lado, el enfoque bajo el cual se va a evaluar el riesgo. En segundo término, la finalidad que ese enfoque provee a una organización. Y por último, las condiciones en las que se evalúa este riesgo. ¿A qué se refiere cada uno de estos puntos? Enfoque, finalidad y condiciones. Vamos a verlo. Por un lado, el contexto nos está diciendo que tendríamos que definir nosotros cuál es el enfoque bajo el cual se va a evaluar el riesgo. A esto se refiere desde qué perspectiva o desde qué tema nosotros evaluaremos o acotaremos la identificación de los riesgos. De alguna forma, este enfoque también establece los tipos de riesgos que nosotros pudiésemos encontrar en una organización, dado que el enfoque se refiere a que si puede ser desde un punto de vista estratégico, financiero, tecnológico, operacional, ambiental, laboral, reputacional, patrimonial, de seguridad de la información, de seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, el enfoque de alguna forma también nos define el tipo de riesgos que nosotros vamos a identificar. Para poder definir correctamente el contexto, tendríamos que tener claro el enfoque a partir del cual vamos a evaluar del riesgo. Y esto es muy importante porque cuando tratamos de redactar los riesgos o tratamos de identificarlos y de mapear el riesgo, solemos confundir los riesgos de un enfoque o de otro tema, dado que el enfoque no está correctamente definido o no está correctamente establecido el límite de dónde a dónde nosotros vamos a evaluar el riesgo. Entonces, por eso es importante que al iniciar la identificación de riesgos tengamos claro bajo qué enfoque lo vamos a hacer. Parte del contexto también decíamos que era entender la finalidad del enfoque que está siendo utilizado por la organización. Entonces, cada uno de estos temas estratégicos, financieros, tecnológicos, operacionales, etcétera, tiene una finalidad diferente para la organización y es importante comprenderlo, pues de aquí todos los aspectos negativos que pudiesen surgir que contravinieran a esta finalidad pudiesen ser fuente potencial de riesgo. Es decir, el estratégico, por ejemplo, el enfoque estratégico podrá tener la finalidad de establecer directrices para la organización. El financiero, pues, procurar la mantenibilidad del negocio. El tecnológico, la seguridad de la información. El enfoque operacional tiene como finalidad preservar la calidad o impulsar la calidad y la satisfacción del cliente, mientras que el enfoque ambiental, pues el uso o la optimización racional de los recursos. El enfoque laboral, pues la seguridad y la integridad física de los trabajadores. El enfoque reputacional busca como finalidad la integridad, la transparencia, la honestidad de la organización. El patrimonial, preservar los activos y así sucesivamente dependiendo del enfoque o tipo de riesgo que nosotros vayamos a evaluar. Finalmente, dentro del contexto también se tiene que considerar las condiciones bajo las cuales vamos nosotros a evaluar el riesgo. Y en ese sentido, nosotros podríamos considerar que las condiciones pueden ser normales cuando evaluamos el riesgo bajo una situación que es común, que es el día a día de nuestras actividades, de nuestras operaciones, de nuestros productos, pero también se pueden evaluar bajo condiciones anormales, que es cuando nosotros hacemos evaluación de riesgos en situaciones de amenazas, en situaciones de emergencia y a partir de esto pues nacen los planes de respuesta a emergencia. También dentro de las condiciones y un poco similar se pueden encontrar las condiciones rutinarias y no rutinarias. Bien, hablando de la fuente potencial de riesgo, una vez que nosotros hemos comprendido el contexto y desde qué enfoque y desde cuál finalidad vamos a evaluar el riesgo, tendríamos nosotros que identificar también la fuente potencial de riesgo para a partir de eso
proceder a la identificación de los riesgos. La comprensión adecuada del contexto del riesgo y de la fuente potencial del riesgo tienen una relación directa con la eficaz identificación y redacción de los riesgos. Bien, entonces la fuente potencial de un riesgo se refiere a de dónde pueden nacer o cuál puede ser el origen donde nosotros podríamos encontrar los riesgos. Y dependiendo del enfoque, una fuente potencial de riesgos podrían ser las personas, los procesos, las actividades, los productos o servicios, los activos, la maquinaria y el equipo, el marco legal, las partes interesadas y algunas otras cosas que tuviesen relación o que guardaran algún tipo de vínculo con el aspecto o el enfoque del riesgo que nosotros vamos a evaluar. Entonces, para definir adecuadamente, como hemos comentado, e identificar adecuadamente el riesgo, tendríamos que tener claro el enfoque, su finalidad, las condiciones bajo las cuales vamos a evaluar el riesgo y posteriormente las fuentes potenciales de riesgo. En algunos casos y dependiendo del contexto, la fuente potencial de un riesgo puede conocerse también como peligro, que es el caso de seguridad y salud ocupacional. A la fuente potencial de un riesgo se le conoce como peligro, en otros casos como amenaza en seguridad de la información. Las personas dedicadas a la parte de gestión de riesgos de seguridad de la información identifican amenazas y las evalúan también con respecto a la vulnerabilidad que pudiese tener la organización frente a estas amenazas. Finalmente, las amenazas, como pueden ser algunos aspectos sociales, naturales, desastres, etcétera, pueden ser también consideradas como fuentes potenciales de riesgo en condiciones anormales de operación. Y finalmente, para los aspectos de medio ambiente, la fuente potencial también es considerada como aspecto. Y de ahí viene el concepto de aspectos e impactos ambientales. Es decir, por un lado, el aspecto es la fuente potencial del riesgo y el impacto pues es el riesgo que pudiese ocurrir dado la utilización de los recursos naturales. Tratando de ir unificando los elementos que estamos nosotros revisando para la identificación del riesgo, hemos indicado cómo previo a la identificación y a la determinación de los riesgos es importante tener determinado el contexto bajo el cual se va a evaluar dichos riesgos. Este contexto hemos visto que incluye la definición o la determinación del enfoque bajo el cual se va a evaluar y ese enfoque puede ser estratégico, operacional, ambiental, laboral, financiero, de marketing, etcétera. Es decir, a partir de esto nos dará el tipo de riesgo que nosotros vamos a identificar y también la finalidad de ese enfoque, que puede ser desde la seguridad o la integridad física de las personas, la integridad, la honestidad, la imparcialidad de las organizaciones, el uso adecuado de los recursos, etc. Y finalmente, la identificación de la fuente potencial del riesgo, que dado el enfoque que nosotros hemos determinado, podrían ser los procesos, los productos, los servicios, el marco legal, las personas, la maquinaria, el equipo, las partes interesadas, para finalmente nosotros poder llegar a la determinación o a la identificación como tal ya del riesgo. Para nosotros poder identificar el riesgo, tendríamos que responder a partir del contexto determinado, tendríamos que responder a esta pregunta: ¿qué podría ocurrir que hiciera daño dado ese contexto que nosotros hemos determinado? Si podemos responder a esta pregunta, podríamos identificar los riesgos, insistimos, dado ese contexto que hemos nosotros determinado. Enseguida vamos a mostrar un par de láminas donde se pretende describir mediante ciertos cuadros algunos conceptos que te ayudarán a recordar la definición del contexto, la identificación de las fuentes de riesgos y los posibles riesgos que pudieran ocurrir dado ese contexto. Guarda estas dos láminas, tenlas siempre a la mano. Esto te facilitará mucho tus tareas en la definición y en la identificación del riesgo, dado que de alguna forma prescribe o predescribe dónde nosotros podíamos identificar estos riesgos. Bien, revisemos la tabla y su aplicación en la identificación de los riesgos. Hemos visto previamente
que se debe determinar, ya lo hemos dicho, el enfoque, la finalidad, la fuente potencial para poder llegar a la identificación del riesgo. Recordemos que la identificación del riesgo responde a esa pregunta de qué podría ocurrir que pudiese causar un daño sobre el contexto que nosotros hemos identificado. Entonces, veamos, ¿qué sucede para un enfoque operacional? Dado este enfoque operacional, buscaríamos su finalidad dentro de la organización y evaluaríamos que la finalidad es obtener la satisfacción del cliente, tener eficacia en los procesos, tener un nivel de productividad aceptable, la calidad de los productos y o servicios, y dada esa finalidad de este enfoque, encontraríamos que la fuente potencial donde pudiesen ocurrir los riesgos serían operaciones, actividades, procesos, productos, servicios y clientes. ¿Qué cosa podría ocurrir que pudiese causar daño y pudiera tener alguna contravenencia con la finalidad del enfoque dado? Bien, pues los defectos, las fallas y los incumplimientos en las operaciones, procesos, productos, servicios o en los requerimientos del cliente. Y a partir de ahí, esto podría ser considerado como parte de los riesgos. Ya lo vamos a ver en una aplicación práctica, pero insisto, este cuadro realmente es una herramienta que les va a facilitar la identificación y la comprensión de los riesgos. Tengan a la mano este cuadro y les aseguro que les va a facilitar mucho su tarea posteriormente en la identificación de riesgos. Otro ejemplo podría ser desde un enfoque reputacional, donde la finalidad de este enfoque pues es la transparencia, la imparcialidad, la honestidad, la responsabilidad corporativa que pudiese tener la organización. Y a partir de comprender ese enfoque o ese tipo de riesgo, la finalidad que este enfoque persigue, podríamos identificar de dónde nacen los posibles riesgos y tener que una fuente potencial del riesgo, en este caso reputacional o de integridad, pueden ser o las actividades, las funciones, las transacciones, acuerdos o donativos, las personas, los servicios, los recursos, la utilización de los recursos físicos o monetarios, los servicios públicos, la relación con funcionarios o servidores públicos, y que finalmente aquello que pudiese causar un daño contra la finalidad de este enfoque podrían ser los favorecimientos indebidos, la manipulación u ocultamiento de la información, la utilización de recursos de manera indebida, el enriquecimiento ilícito, los delitos o las irregularidades. A partir de un enfoque de seguridad de la información cuya finalidad es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de la información, encontraríamos que la fuente potencial de los riesgos podrían ser los activos de la información como tal, información, bases de datos, sus medios de tratamiento y las amenazas, como en su momento lo comentamos, aquellas condiciones que pudiesen ser algún tipo de desastre, algún tipo de emergencia, algún tipo de riesgo que no tenemos el control sobre ese y que pudiese ser una fuente potencial también para riesgos. Y el tipo de riesgos que nosotros podríamos encontrar, dado este enfoque de seguridad de la información, podría ser la pérdida total o parcial de esos activos de la información, la manipulación inadecuada también de esos activos de la información, el daño parcial, temporal, permanente o irreversible de esos activos de información, o la filtración o fuga de esos también activos de información. Otros ejemplos podrían ser, dado nuevamente esta parte de enfoque, finalidad, fuente potencial y riesgo, el enfoque de seguridad ocupacional, donde la finalidad pues es preservar la integridad física de los trabajadores, así como la salud del trabajador. Y entonces encontraríamos que las fuentes potenciales de estos riesgos podrían ser las operaciones, las máquinas, equipos, instalaciones, materiales y las mismas personas, y que los riesgos pudieran ser acotados en las lesiones o enfermedades que estas fuentes potenciales podrían ocasionar
y contravenir contra la integridad física o la salud de los trabajadores. Otro ejemplo podría ser el enfoque financiero, cuya finalidad es optimizar los recursos financieros de la organización o los recursos físicos o activos también de la organización, proveer o maximizar la rentabilidad de un negocio y de alguna forma asegurar la liquidez también de este negocio. Y en función de esa finalidad, encontrar la fuente potencial de los riesgos, que podrían ser los recursos físicos o financieros, los créditos o títulos de crédito o títulos financieros, los costos, algún marco legal aplicable a esta parte financiera, y a partir de esa finalidad, fuente financiera y el enfoque financiero, encontrar que el tipo de riesgos que nosotros podríamos encontrar dado este enfoque es a partir de las variaciones que se pudiesen dar quizá en las tasas de interés o en las variaciones en los tipos de cambio, los incumplimientos a los marcos legales, los desvíos, las pérdidas o los fraudes que se pudiesen presentar y que pudiesen contravenir, como lo hemos comentado, a la finalidad de este enfoque, a la optimización de los recursos, a la rentabilidad o a la liquidez, dado el enfoque financiero. Por último, y no es que sea el último ejemplo, pero podríamos nosotros seguir ustedes dentro de los materiales adjuntos a esta capacitación, tienen un documento donde se describen más enfoques igual con su finalidad, fuente potencial y tipo de riesgo que nosotros podríamos encontrar. Entonces, este último que nosotros estamos revisando es el último en estos casos de ejemplos, pero insistimos, hay un material adicional que ustedes pueden revisar y tener una idea más clara de otro tipo de enfoques y otro tipo de riesgos que pudiesen encontrar. Por último, vamos a revisar este de seguridad alimentaria, donde, bueno, pues la finalidad que se persigue es la inocuidad de los alimentos y la salud y bienestar de los consumidores, y a partir de eso, la fuente potencial que nosotros pudiésemos encontrar de riesgos son las materias primas, los empaques, procesos y operaciones, el mismo ambiente, las personas, la maquinaria y el equipo, y el tipo de riesgos que encontraríamos dado este enfoque serían igual las variaciones en los materiales, incumplimientos, desvíos, otros riesgos, defectos, pérdidas, fraudes alimentarios, irregularidades. Bien, entonces a partir de estas condiciones que nosotros hemos visto y que insistimos que este cuadro nos puede servir como referencia, como ayuda para poder definir e identificar riesgos, entonces a partir de esto podríamos nosotros partir a lo que sería la definición del riesgo. Ahora, lo que yo les invitaría es que pudiesen realizar un caso práctico a partir de este cuadro y pudiesen poner a prueba la utilidad de este cuadro que nosotros hemos hecho como referencia, y que ustedes mismos puedan construir sus propios cuadros. Esto nos ayuda a evidenciar que el enfoque finalmente y el contexto juegan una relación directa con la determinación del riesgo. Bien, una vez nosotros identificado este cuadro, vamos a trabajarlo a partir de un caso práctico, ¿ok? Y para este caso práctico hemos tomado como ejemplo una actividad cotidiana, una actividad que pudiese ser incluso sencilla de comprender dentro de las organizaciones, y es a partir de la evaluación de riesgos desde diferentes contextos de la firma de un contrato con el cliente. Vamos a ver, dado la fórmula que hemos visto, enfoque, finalidad, fuente potencial y el riesgo, vamos a ver cómo a partir de diferentes enfoques se puede evaluar esta misma actividad. Entonces, evaluemos bajo el enfoque operacional. Dijimos que el enfoque operacional, cuya finalidad puede ser la satisfacción del cliente, la eficacia de los procesos, la calidad de los productos y o servicios, y que como fuente potencial del riesgo podríamos encontrar actividades, procesos, productos, personas, maquinaria y equipo. Bien, vamos a determinar que la fuente potencial es una actividad y la actividad es firmar el contrato con el cliente. Bien, y a partir de eso, la pregunta es, ¿qué podría ocurrir que causara daño a la satisfacción del cliente, a la eficacia de los procesos o a la calidad del producto y o servicio? ¿Qué cosa podría ocurrir que dañara esta finalidad? Bien, pues
que el contrato no firme, que el cliente no firme el contrato. Ese podría ser el riesgo de esta actividad, dada el contexto, la fuente potencial y la finalidad que se persigue dado ese contexto. Veámoslos desde otro contexto. Un contexto o un enfoque reputacional o de integridad, esta misma actividad de firma de contrato. Dijimos que el enfoque reputacional tiene la finalidad de preservar o impulsar la transparencia, la imparcialidad, la honestidad, la responsabilidad corporativa de la organización y que sus fuentes potenciales igual pueden ser las actividades, procesos, productos, personas, convenios, donaciones, etc. Bien, en este caso identificaremos como fuente potencial la actividad, firma de contrato con el cliente. Y habíamos comentado que los riesgos podrían ser favorecimientos, algún tipo de actos de corrupción o delitos. Y en este caso, entonces, como riesgo nosotros tendríamos la obtención indebida de un contrato, ¿ok? Como tal. Habremos obtenido de manera indebida que el cliente nos hubiese favorecido con respecto a este contrato. Ojo que aquí es importante que lo que estamos nosotros identificando es qué daño podría ocurrir, ¿ok? No por qué y no qué pasaría si ese daño ocurriera, que es cuando nosotros ya identificamos causas o que cuando nosotros identificamos también impactos. Y aquí es importante hacer esa aclaración porque las personas solemos confundir lo que es el riesgo con la causa y el impacto, que inicialmente podría ser muy claro, pero al momento de redactarlo hemos visto en muchas organizaciones cómo sus matrices están llenas de una mezcla entre impacto, entre causa, entre riesgo y no terminamos de tenerlo claro. Entonces es importante que veamos cómo es de simple establecer aquello que podría causar daño dado el enfoque que nosotros hemos determinado. Entonces hemos revisado dos tipos de enfoque con una misma actividad y hemos llegado a diferentes riesgos dado esos enfoques. Veamos un ejemplo más de esta misma actividad. Desde un enfoque de seguridad de la información, donde nuevamente comentemos la finalidad de la seguridad de la información es preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos de información y en este caso identificar la fuente potencial de riesgo, que es un activo o unos activos de la información, y en este caso hemos identificado que dado este ejemplo, los activos de información podría ser el contrato en sí mismo y el CRM o bueno, la base de datos donde se captura o donde se guarda ese contrato o donde se le da seguimiento de manera digital a ese contrato. Dados estas fuentes potenciales de riesgo o estos activos de la información, ¿cuál podría ser el riesgo que podríamos identificar? Bueno, pues la filtración de la información del contrato a la competencia de nuestro cliente o a nuestra propia competencia o el daño o pérdida de la base de datos del CRM. Entonces, otra vez, son tres enfoques, tres tipos de riesgos diferentes y aquí nosotros demostramos cómo es importante tener claro, antes de definir el riesgo, tener claro el contexto bajo el cual se va a definir el riesgo. Dos ejemplos más para terminar y poder cerrar con este mismo actividad desde diferentes enfoques. Lo podríamos hacer a partir de un enfoque de seguridad ocupacional, donde la finalidad de este enfoque o de este contexto es perseguir la integridad física del trabajador y su salud también, y que las fuentes potenciales, en este caso estamos hablando de que podría ser una actividad, y es firmar el contrato o bien si tiene que llevar el contrato al cliente para su firma y por tanto se tiene que tener un desplazamiento de la oficina al sitio donde esté el cliente, entonces también podríamos ubicar esa actividad de llevar el contrato al cliente para su firma como una fuente potencial de riesgo. Y a partir de esa fuente potencial, la finalidad y el enfoque bajo el cual se está evaluando el riesgo, obtendríamos que el riesgo puede ser
ya sea un estrés o sobrecarga laboral, o bien incluso ya daños físicos, dado que tiene que llevar el contrato al cliente y entonces pudiese tener algún tipo de riesgos de atropellamiento si es que va a pie, o algún tipo de riesgo de choque si es que va en un auto, etcétera. Por último, desde un enfoque financiero, la finalidad, habíamos nosotros comentado que la finalidad de este enfoque es la optimización del recurso, la obtención de rentabilidad, el aseguramiento de liquidez para la organización, y que por tanto la fuente potencial también podrían ser operaciones, actividades, procesos, personas, marco legal y productos. En este caso, identificaremos como fuente potencial pues los contratos con el cliente, y dado ese enfoque y esa fuente potencial, encontraremos que el riesgo tendría que ver con que no se obtienen los márgenes de utilidad esperados. Entonces, nuevamente reiteramos cómo desde una misma actividad podríamos analizarlo desde diferentes enfoques y el riesgo podría ser diferente. Por eso es importante, previo a la determinación del riesgo, tener claro siempre cuál es el alcance, la finalidad y la fuente potencial del riesgo, para que nosotros podríamos pasar a la descripción del riesgo. Una vez entendido y comprendido esto, el siguiente paso o el siguiente elemento pues es darles pautas acerca de cómo hacer una redacción adecuada de los riesgos. Y para poder redactar adecuadamente los riesgos, bueno, aunque no hay una sola fórmula establecida ni hay realmente una metodología única, estandarizada y aceptada, internacional o mundialmente aceptada, hay buenas prácticas que hemos recogido de ciertas metodologías donde nos indican, bueno, que para poder redactar un riesgo debería de contener mínimo estos tres elementos. El sustantivo, que respondería a la pregunta de qué cosa, el verbo, que hace referencia a la acción, y finalmente el modo, que complementa tanto el verbo como el que está sucediendo, para finalmente poder llegar nosotros a lo que es la redacción del riesgo. Una forma práctica de poderlo poner en ejemplos sería que el sustantivo es, en este caso que nosotros estábamos revisando la firma del contrato, bueno, pues el sustantivo es la cosa, el contrato. El verbo tiene que ver con la acción que nosotros habíamos realizado, que es el contrato presentado, y finalmente el complemento es el modo en el que ese contrato presentado pues puede fallar o tener ese riesgo, y entonces encontramos que el cliente pues no lo firme. O sea, tengo un contrato que he presentado y el modo en el que puede fallar ese contrato presentado es que el cliente finalmente no lo firme. Ahora, no necesariamente al redactar el riesgo debe de guardar este orden precisamente. ¿Por qué? Porque a veces, dado el enfoque es complicado que primero que tenga los tres elementos y después que guarden el orden que se está presentando aquí. Entonces, esta, como comentábamos, es una práctica, es una buena práctica, es un consejo que se les da a ustedes para que puedan redactarlo de la mejor manera, pero tampoco hay que forzarlo a esta, digamos, a esta estructura de riesgo que se está presentando, porque nos puede ser difícil dado ciertos enfoques. Entonces, ¿cómo quedaría a partir de esta estructura contrato presentado, cliente que no lo firma? Entonces, el riesgo se determinaría de la siguiente manera: cliente no firma el contrato presentado, ¿no? Algún ejemplo adicional sería el siguiente. Bajo el enfoque quizá de soborno sería el contrato, la acción sería haber obtenido el contrato, y el modo sería de manera indebida, esto para el caso de riesgos reputacionales o riesgos de corrupción, y entonces el riesgo quedaría como obtención indebida del contrato. Bajo el enfoque de seguridad de la información tenemos el contrato, que es información confidencial y o reservada,
y que, bueno, la acción es filtración de este contrato. Aquí, por ejemplo, no encontramos un elemento de la redacción de riesgos y tampoco va a pasar nada. O sea, no es que los riesgos tengan que estrictamente asumir esta estructura. Insisto, es una buena práctica, funciona para la mayoría de los riesgos, pero si en algún momento no obtenemos uno de los elementos y el riesgo está completamente bien redactado, no hay necesidad de forzar a esta estructura. Entonces, dado el enfoque de seguridad de la información, ¿cómo quedaría? Filtración de información confidencial y o reservada del contrato. Bien, a partir, insistimos, de este concepto, de esta estructura, se nos puede facilitar la redacción adecuada de un riesgo. Sin embargo, no puede ir sola esta estructura si no hemos hecho previamente la determinación del contexto que ya hemos visto anteriormente. Bien, un último consejo para la redacción del riesgo es no usar las siguientes frases: falta, no se cuenta, o no se tiene, o mucha, o poca, o baja. Cuando ustedes lleguen a utilizar estas palabras en la redacción del riesgo, esto te va a dar un indicador de que lo estás haciendo de manera incorrecta. Al utilizar las palabras falta, no se cuenta, no se tiene, o mucha, poca, o alta, o baja, lo que estamos nosotros indicando ya son causas. Cuando decimos falta de personal, falta de mantenimiento, falta de materiales, falta de capacitación, no estamos haciendo referencia a un riesgo, estamos haciendo referencia a la determinación de las causas de ese riesgo. Es decir, esa falta de capacitación, algo te están ocasionando. Quizá te está ocasionando un defecto, quizá te está ocasionando un incumplimiento con la norma, quizá te está ocasionando alguna desviación financiera, esa falta de capacitación. Entonces, en realidad, el riesgo está en el defecto que se está originando a partir de esa falta de capacitación. Que no se cuenta con un procedimiento, que no se cuenta con los recursos adecuados, que no se cuenta con un presupuesto, también habla de una causa. Y finalmente puede ser que tengas una falla en una maquinaria y la falla de esa maquinaria como tal es el riesgo de ese activo, pero que al mapearlo como no se cuenta con el recurso adecuado, o no se cuenta con el mantenimiento, o no se cuenta con el presupuesto, o no se cuenta con las personas capacitadas, lo que estarías haciendo es mapear la causa de ese riesgo. Igualmente, no se cuenta, no se tiene, o bien cuando nosotros hacemos referencia a muchos defectos, a poca capacitación, a alta rotación, a baja rotación o a bajas ventas, etcétera. Nosotros lo que estaríamos haciendo referencia es a un indicador que nos está dando una pauta de que hay una falla, pero no estamos nosotros identificando como tal el riesgo. Entonces, cuando tú estés redactando tus riesgos y estés haciendo uso de estas palabras, para un poco y evalúa si lo que estás haciendo es identificar realmente el riesgo o ya estás mapeando causas. ¿Ok? También al momento de redactar el riesgo, evita utilizar los siguientes conceptos: que genera, que implica, que ocasiona, igual, mucha, poca, alta o baja. Porque el utilizar también de esta manera estos conceptos, lo que estarías tratando de describir no es el riesgo, sino sus consecuencias. Entonces, hemos visto muchas veces en organizaciones cuando están redactando los riesgos que utilizan el contexto que genera. Entonces dicen, cliente no firma el contrato y entonces que genera falta de liquidez en la organización, por ejemplo. Entonces realmente no estás describiendo el riesgo, sino ya sus consecuencias, o que implica que el cliente, que perdamos al cliente o que el cliente se vaya con la competencia. No estamos describiendo el riesgo, sino estamos describiendo qué pudiese pasar dado ese daño, dado ese riesgo, que ocasiona igual mucha, poca, alta o baja rotación podría ser una consecuencia, baja productividad podría ser una consecuencia,
mucha inversión podría ser también una consecuencia, muchas pérdidas también podría ser una consecuencia. Entonces, finalmente es un indicativo de que quizá estás redactando de manera inadecuada o incorrecta tus riesgos. Entonces, mucho cuidado, no utilizar estos conceptos, y cuando los empieces a utilizar, haz un alto y revisa que lo que no estás haciendo, o que lo que estés haciendo no es mapear causas o consecuencias, que ya llegaremos a eso, pero no en la identificación del riesgo como tal. Bien, hasta aquí nosotros hemos visto cómo poder identificar el riesgo a partir de tener claro el contexto del riesgo, su enfoque, su finalidad y la fuente potencial del riesgo, y cómo llegar a una redacción correcta o adecuada de los riesgos. En el próximo capítulo nosotros revisaremos cómo evaluar el nivel del riesgo y llegar a la construcción de un mapa de calor que nos ayude a identificar cuál es el nivel en el que nos encontramos actualmente en el riesgo, y evaluarlos a partir de su ocurrencia o del impacto de su ocurrencia, para finalmente poder nosotros establecer en un último capítulo los tratamientos de riesgos a partir de esa evaluación de riesgos. Así es de que, pues, muchas gracias por haber participado en este segundo módulo, y con muchísimo gusto los esperamos en el siguiente módulo. Hasta pronto.